Ya regresamos. Tenemos en la mesa al gerente del Pinar, este ícono arquitectónico que se ubica justo aquí, es la Avenida 60. Una de las casonas más icónicas de la ciudad. Icónicas, hermosísima. Mike Peniche García, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, María Luisa, Francisco. Ya me cambié el nombre. Isabel, perdóname la vida. Bienvenido, Mike, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en la mesa de Revista Yucatán. Sí, sobre todo eso. Nosotros, tuvimos recientemente un recorrido con el grupo de Skoll en el Pinar y fue maravilloso. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención la manera en que recibes a los visitantes, la forma en que te desenvuelves. Bueno, parece que tú vienes desde esa época y te sabes toda esta historia. Mike, ¿cómo es que tú tomas este proyecto? ¿Cómo es que lo encabezas, le das también la imagen y sobre todo para poderlo mostrar a quienes te visitan? ¿Cómo inicia todo esto? Muchas gracias. Miren, es un tema interesante porque, como sabemos, muchas de las casonas de Calle 60, García Ginerés, Paseo Montejo, incluso todo el centro histórico de Mérida, muchas de ellas son casas protegidas, muchas de ellas, entre ellas el Pinar, son monumentos históricos, y así como es el Palacio Cantón, que pertenece al gobierno, está el Pinar, que está en manos privadas, ¿no? En este caso, la familia Molina Casares. La familia Molina Casares los últimos que habitan el Pinar son los papás de la familia Molina Casares, don José Trinidad Molina Castellanos y doña Lucy Casares Espinosa, ¿no? Se deja de habitar en 2014. Está en un periodo a la venta, que eso fue algo muy público, estuvo a la venta durante mucho tiempo. Finalmente se decide por parte de la familia preservar este legado y abrir las puertas al público de esta casa, que la volvimos casa museo y rentamos para eventos. Actualmente, y de hecho comentábamos antes de entrar al aire, el Instituto Nacional de Antropología e Historia promueve mucho que este tipo de propiedades se les dé un uso para que sean autosustentables, y es por ello que la casa la rentamos para eventos, aprovechando la ubicación que tiene, que ahorita vamos a hablar de eso, y también a su vez aprovechar que está vestida, que se quedó vestida como la tenían don Trini y doña Lucy, que la ambientaron en 1987 al puro estilo de la época, y dijeron los señores Molina, vamos a abrirla, y fue que allá que invitan a un servidor a colaborar con ellos y a manejar todo el tema de la casa, ¿no? Es una especie de museo. O sea, es un museo, sí, es un museo, es un reflejo de un periodo histórico, ¿no? Muy, de que marcó mucho a la ciudad, cuando de alguna forma la intención arquitectónica general era emular una mini ciudad luz, ¿no? Entonces, de allá la ubicación, toda la influencia de Europa, pues ven en casonas como el Pinar. Sí, Paseo de Montejo. Oye, el tema de la ubicación para los eventos, también es fundamental dónde está ubicada, porque bien lo decías, el domingo que salgan las familias a hacer el recorrido, van a desayunar, van a la biciruta y bueno, pueden perfectamente trazar esa ruta sobre la avenida y llegan justo al Pinar a los recorridos. Por ejemplo, a la una de la tarde, ¿este domingo? Por ejemplo, este domingo estamos a la 1 de la tarde. A partir de la 1 de la tarde pueden sacar su cita al número de celular que pueden ver en nuestras redes sociales. Muy importante, lo manejamos con cita ahorita. No es, por ejemplo, de que llego, me paro en la puerta, compro me quito el sombrero. No, no es de llego, me paro en la puerta. Hay ciertos horarios que tenemos abiertos y los tours son cada hora, ¿ok? Valeria Raigosa, que nos está apoyando en la parte museología, ha hecho un trabajo impecable. Por ejemplo, tenemos tour a la 1 de la tarde, por ejemplo. Si dicen, voy a desayunar, voy a bronchear, voy a la bicirruta con los hijos y después quiero ir al Pinar, adelante, ¿no? Es una visita guiada que dura de 30 minutos a 1 hora. La manejamos en grupos máximos de 10 personas. Por ejemplo, si lo abrimos a la 1, hay 5 apuntados a la 1 y se juntan otros 5, cerramos el grupo de la 1, ¿ok? Ya a las 2 viene el otro y así nos vamos todo el rato, ¿ok? O sea, el tema de la ubicación es algo muy importante que comentabas, ¿no? Estamos a un tema distancia caminante.
en inglés lo que nosotros llamamos walking distance, ¿ok? Estamos a walking distance del Marriott, del Centro Internacional de Congresos, de Paseo de Montejo, del Fiesta Americana, del Hyatt, del NH, tenemos un Oxxo a media cuadra, o sea, es la mejor ubicación de Mérida. Y para los más aventados hasta el del centro, ¿no? Ah, efectivamente, sí, bueno, o sea, el yo me he ido remate. caminando del Pinar hasta la plancha. Sí, ¿Okay? sí, realmente no, o sea, la distancia no es lo riesgoso, sino el calor, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, en la tarde muy rico, ¿no? Exacto, porque también tienen la cuestión del tema de los eventos. Sí. Entonces, llevar a cabo un evento ahí resulta toda una anécdota. ¿Cómo ustedes lo manejan? Bueno, en el tema de los eventos que tienen, por supuesto, también que toda una planeación, ¿no? Sí. Llamabas del recinto a hacerlo sustentable y de pronto viene a partir de eso. ¿Cómo se genera este recurso? Porque mantener un sitio así es impresionante. Mira, te voy a comentar una anécdota que lo vemos desde un tema diario y te lo voy a comentar y te lo voy a trasladar. Te voy a hacer una comparativa, o una analogía a un tema de una casa, ¿no? Tengo un amigo que decidió, ¿sabes qué, Mike? Me voy a meter de Uber, ¿ok? Y se mete un Uber y está 2 años. ¿Qué pasa después de ese momento? ¿Sabes qué? Me voy a regresar a la empresa en la que trabajaba. ¿Por qué no te iba muy bien en Uber? Sí, pero el problema es que estoy pagando mi casa, estoy pagando mis gastos y no tengo dinero para mantener el carro. Ese es el tema. La clave es el mantenimiento, ¿ok? Entonces, cuando tú abres una casa de este estilo, lo que necesitas realmente es poder mantenerla y hacerla autosustentable y posteriormente volverla a un negocio, ¿ok? Entonces, ¿qué haces en estos casos, no? Simple y sencillamente, no es rento y dejo allá que se me friegue el transformador de mi planta de electricidad de emergencia, no llego y dejo que los cristales empiecen a caer, no llego y que se empiecen a soplar las paredes. Y me empiezo a llenar de dinero y me vuelvo en millonetas, ¿ok? No es el caso. ¿Ok? Mucha gente dice, ay, le saco jugo a mi propiedad o uso mi propiedad para que yo tenga dinero para mantenerme. Ojo, tú estás dando un servicio, ¿ok? Y en México tenemos que aprender a dar servicios de calidad mundial. Por eso yo aplaudo mucho todo el trabajo de los hoteles de cadena que me rodean, ¿ok? Porque nos preocupamos entre todos por dar una calidad en el servicio. Ojo, yo tengo mucho cliente norteamericano, ¿ok? Yo tengo permisos en regla al 100, ¿ok? Porque yo sé que en el momento, yo tengo un seguro de responsabilidad civil, ¿ok? Porque en el momento que hay algún tema, yo tengo manera de cómo responder y cómo defenderme, ¿ok? Porque soy un recinto histórico y aparte estoy a vista y paciencia del mundo entero. Sí, ¿Okay? sí. Mi personal está adiestrado para tener un programa, para saber cómo actuar en un incendio, cómo manejar protección civil. Y yo todo ese tema de calidad, todo ese tema de certificaciones, las manejamos en el Pinar porque somos un recinto autosustentable y nos dedicamos a rentarlo para eventos. Para cualquiera, o sea, Fíjate qué importante el tema también de la seguridad para quienes vienen y viajan, sí, ¿no? Quienes llegan aquí, el hecho de sentirte de pronto también seguro en el sentido en que vienes a vacacionar y bueno, cuentas con esta experiencia que ya se tiene brindando estos servicios y bueno, poder tú llevar a cabo tus actividades de la mejor manera y regresar al sitio de origen de lo más tranquilo posible. Y este punto es elemental también en los visitantes. Y que todo viene desde el compromiso. Es correcto. Desde un profundo compromiso. ¿Qué voy a dar? Cosas que verdaderamente, estos objetos que visten el Pinar y hacen verdaderamente parte de la experiencia y su respectivo cuidado que eso conlleva. ¿Cómo es esa parte, Mike? Cuéntanos. Es algo muy interesante, porque pues en casa hay un tema de antigüedades, ¿ok? Mi abuela, la señora Chula Pérez, nacida en 1914. Okay. Tengo que decir el año porque para que se den una idea. Un contexto. Un contexto. Le gustaba mover, era un tema de familia de ella, de su mamá y de sus hermanas, mover antigüedades, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que en aquel entonces, que estoy hablándote de 1920, 1930, la gente usaba todo ese tema de las antigüedades francesas que se traían no solo de Francia, sino de Europa para decorar las casas, ¿ok? Emulando esa época cuando Don Trino y Doña Lucy compran el Pinar,
en 1987, ellos hacen un recorrido y ya tenían, porque ellos vienen de las mismas familias y de las mismas herencias, de donde se heredaban los muebles y todo este rollo, ¿no? Yo recuerdo en que cuentan que mi abuela muchas veces ponía con el aceite rojo 3 en 1, con sí. tus brochitas. Claro. Para darles vida a los muebles. A detallar los muebles, sí. ¿ok? O sea, yo tengo de herencia una sala Luis XVI francesa y un comedor Luis XVI en casa. Que yo vivo en casa de ustedes, en el Emiliano Zapata Norte, que cuando lo tengo puesto en la casa, dice mi mamá, es el museo. ¿Ok? Nada le falta a la unifila. Cuando llego al Pinar, me encuentro una casa ya ambientada, reorganizada, acorde a épocas, por un anticuario, gran amigo de un servidor y gran amigo de los señores Molina, que ya fue que armaron todo más bien por épocas, pero se trató de mantener intacto a como Don Trino y Doña Lucy lo utilizaban, ¿ok? Los muebles, te cuento, hay una gran labor por parte de los empleados. Nos quedamos con 4 que fueron los que vivieron con Don Trino y Doña Lucy en esa casa y saben cómo se manejan y cómo se detallan cada uno de los muebles, ¿no? Te cuento que acabamos de vivir una situación muy interesante de una lámpara que casualmente perteneció a la casa Cámara Palma. Okay. La casa Cámara Peón, perdón. Una de las casas Cámara Peón, pero hay un montón de familias Cámara Peón alrededor y muchos de los peones se casaron con los Cámara, entonces, pero bueno, es una casa que es Quinta Santa Cecilia, que está acá muy cerca de acá. Uh-huh. Una lámpara que Don Rino en su momento compra de allá, la compran y se pone en el comedor del Pinar. La lámpara se queda ahí, se nos estaba cayendo, había que volverla a cablear. Le hablé a todos los lampareros de antigüedades de Mérida y todos tenían cola. Les dije a los muchachos, se la avientan, nos la aventamos. Mes y medio, bacarat por bacarat. Con alambrito, se fue arreglando, se bajó, se volvió y la restauraron y la dejamos impecable, ¿ok? O sea, son trabajos que ya casi no se hacen. Ya tienes otro oficio. Meticulosos. Sí, las lámparas, el candil de cristal de Murano de Venecia se baja y se detalla. Los tibores de Sèvres, Francia, que hay uno que data de la época de Napoleón, según hemos investigado, es así impresionante, ¿ok? Tenemos una persona que nos arregla el yadró, que vive más o menos allá por la calle 42, la verdad, muy amable el señor, que son de esos pocos oficios que ya están a punto de desaparecer, pues de esa manera lo trabajamos, ¿no? Y los muchachos allá en el Pinar, o sea, los compañeros, perdón, que en su mayoría tienen un promedio de entre 48 y 56 años, la verdad es hacen un trabajo impecable, ¿no? Todo lo que son los gobelinos de tapetes de buzón, se detallan con brochita. Los cuadros de Don Hermilo Torre Gamboa es con un líquido especial, porque tenemos que tener en cuenta que Mérida es una ciudad húmeda y todas esas antigüedades francesas no aguantan si no las cuidas, ¿ok? Sí. Entonces es una labor bastante titánica. Hay algo que salva mucho el Pinar. El Pinar es construido en mucha parte con tabique rojo, ¿ok? Que el tabique rojo no se utilizaba en Yucatán. Acá se utilizaba en aquel entonces la mampostería. Entonces ese detalle hace que muchas de las paredes no se nos suden, no se nos soplen. Sean más frescas. Sí, sobre todo como aislante. Y debe de ser maravilloso también para todos estos anticuarios y coleccionistas de antigüedades y todo, el ir a ver esos detalles y quienes hacen la curaduría y todo, recorrer estos espacios, ¿no? Y estar observando cada uno de los detalles que guarda esta casa, ha de ser maravilloso. Fíjate que algo así es muy padre, pero fíjate, cuando damos los recorridos, nos hemos dado cuenta que hay que darlos de una manera muy vívida, ¿ok? Como hacer sentir a la persona que es parte de esa historia, o que el que está dando la guía es parte de la historia de la casa, a esa época, del storytelling que le llaman, ¿ok?
hay que hacerlo vívido, ¿ok? O sea, es muy importante. Yo te cuento qué se comía en la casa. Yo te cuento quiénes fueron a la casa. Yo te cuento qué bodas se hicieron cuando la casa, antes de que fuera casa habitación. Yo te cuento quiénes fueron los dueños anteriores del Pinar. Yo te cuento, nos dimos una labor titánica en que aún no acaba porque no lo hemos logrado concretar, porque no hay nada escrito del Pinar, ¿no? Entonces nos fuimos a investigar a todas las familias y todo el rollo, ¿no? Y entre las mismas familias había una discrepancia. Por ejemplo, hay un tema de una leyenda muy interesante que la contamos allá, que ya la decimos de una manera muy, con mucho respeto. Hay mucho chisme y mucha tradición oral en Mérida. Okay, o sea, vamos a hacer empecemos por ahí, claro. Okay, sí, o sea, vamos a hacer claro. Eso no se puede negar. Hubo un tema porque se comenta que el primer dueño perdió la casa por deudas de juego. Y esa es la manera de decirlo. El señor la tuvo que vender o la perdió por deudas de juego. Pero es un tema que yo no lo tengo por escrito y yo no lo puedo afirmar, ¿ok? Se dice que... Se dice que porque llega de esa familia que es bastante grande, llega una persona y me manda a decir por WhatsApp con su hijo, dile a Mike que no esté contando que la vendió por deudas de juego, que la tuvo que vender porque tuvo que hacer un ingenio azucarero. Me lo mandaron a decir, ¿ok? Y yo dije allá, ok, o sea, yo no estoy cerrado a nada, o sea, ok, o sea, yo no voy a afirmarte ni nada. Entonces, todo ese tipo de cosas las entrelazamos y la contamos en la historia. Igual me vienen a contar una historia fantástica, que esa tampoco la puedo afirmar, que ese primer dueño encerraba a las hijas en la torre que está mero arriba cuando se portaban mal. ¿Cuál historia de Cenicienta y de Rapunzel? Efectivamente, ok, o sea, la casa se presta mucho a ese tipo de cosas y es parte de la magia que tiene. Es lo que nos gusta y es lo que llegas buscando. Aclarando que se cuenta, se dice, no poniendo rigor histórico en esos temitas que son. Pero es lo fascinante de claro. estos sitios, ¿no? Nos enriquecemos con estas leyendas, con estas historias que nos inventamos también, porque es lo que hace que tenga juguito la historia también, ¿no? Sí. Oye, la familia, ¿cómo se siente de estar compartiendo pues parte de ellos al final? Mira, es algo que da mucho orgullo. Don Trino y doña Lucy fueron unas personas muy queridas, muy emblemáticas, rostro de una época. Don Trino fue iniciador de Cozumel y Playa del Carmen como polo turístico, una persona muy emprendedora, una persona muy visionaria, ¿ok? Y precisamente cuando ellos compran el Pinar, Don Trino tenía ya 60 años, ¿ok? O sea, ya casi todos los hijos se habían casado porque son 12. Y compró el Pinar y después fue mi casa. O sea, era mi casa que yo viví, que yo restauré, en la que yo me pasé mis últimos años, porque los últimos años Don Trino casi no salía, ¿ok? Mismo caso de doña Lucy. Y era mucho el tema de decir, oye, papá vivió acá, papá fue el que trajo los primeros cruceros a Progreso, el Ariadne, trajo los primeros cruceros a ¿cómo se llama? A Cozumel. O sea, es mucho el orgullo de decir, porque Don Trino era una persona muy atenta igual, ¿no? Entonces en esa casa vivía mucha atención, ¿ok? Te invitaban a comer diario, ¿ok? Era... Para compartir todo ese legado es algo muy interesante y para mí es un honor, la verdad. Y bueno, pues actualmente este recinto lo tenemos abierto y bueno, a través de cita, por favor, para finalizar esta interesante plática contigo, muchas cosas por escuchar, los costos, las citas, la duración, todo ello. Normalmente abrimos de domingo a viernes, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estén pendientes en el WhatsApp 99 93 80 77 10 respecto a los horarios. Es con cita, ¿ok? Porque dependemos de nuestros eventos para dar tours, ¿ok? Es un tour de 30 a 40 minutos, hasta aproximadamente nos podemos extender hasta una hora, pero si está abierto y quieren pasar y están por allá, son bienvenidos, ¿ok? O sea, los tours los damos cada hora, uno a las 11, uno a las 12, otro a la 1. El precio es 200 pesos adulto, 150 estudiantes e INAPAM y 100 pesos niños. Buenísimo.